Muchas gracias, Aldana, y un saludo a la audiencia que se conecta a través de las plataformas digitales de Great Place to Work, y agradecer la oportunidad de aquí poder compartir junto a los panelistas de lujo y a grandes empresas referentes en el país. Y también aprovechar para agradecer a Great Place to Work, también al Deber y sobre todo a Aldana, porque durante estos años siempre ha sido, como digo, una fuente de apoyo y de inspiración para todo lo que hemos venido haciendo. Gracias, Aldana. Gracias, Aldana. Y primero comentarles un poquito que cuando justamente comenzó la pandemia, nosotros estábamos en un proceso de iniciar un fortalecimiento de nuestra transformación cultural, de sentar las bases de esta cultura que veníamos trabajando y fortaleciendo durante todo este trabajo de estos años. Y primero tuvimos que tomar una decisión, es decir, en plena pandemia, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con un proyecto de transformación cultural o paramos? ¿Es un buen momento de hacerlo o deberíamos postergarlo? Y creo que tomamos la decisión acertada de continuar con un proyecto de fortalecimiento, que nos ayudó primero obviamente teníamos una definición de propósito, de valores, nos ayudó a conectar con 5 pilares fundamentales que eran la base de nuestra transformación cultural, y creo que eso nos ayudó a que el proceso que continuaba fue mucho más fluido y nos permitió desarrollar lo que hemos visto que son los 3 pilares fundamentales del trabajo que hemos tenido en la pandemia, ¿no? El primero, y como muchos lo han comunicado, lo han dicho, es la comunicación. Segundo ha sido la empatía, y el tercero ha sido el trabajo en el liderazgo, ¿no? En lo que es la comunicación, primero yo les cuento, yo no estaba acostumbrado a conversar, vimos la mejor manera, teníamos personal en todo lado, así que decidimos hacer un grupo de Facebook y empezamos a transmitir en Facebook Live, que generó impacto porque yo nunca lo había hecho, y fue una manera diferente porque también permitía que las personas me escriban y empecemos a conversar. O sea, jamás yo había podido tener esa oportunidad de experimentar esa conversación, y lo fuimos haciendo de manera regular, fuimos trabajando con la gente. De ahí nos dimos cuenta que era importante, la virtualidad nos había separado, pero necesitábamos generar esos espacios que habíamos perdido al separarnos, y generamos lo que llamamos los chequeos de rutina, que los grupos se reunían para simplemente hablar y ver que estaban bien, que necesitaban. Y por otro lado también un espacio virtual que le llamamos la chala. O sea, una vez a la semana o cada 15 días los equipos se reúnen entre ellos y celebran el estar bien, comparten los problemas, comparten las necesidades, pero festejan, ¿no? O sea, tienen un encuentro que nos ayudó mucho. En temas de empatía, y fue el segundo pilar, dijimos, tenemos que ponernos en el pie de las personas. Lo más complejo en la primera parte fue pedirle a nuestros colaboradores que no solamente ellos no podían irse a las casas, más bien les teníamos que pedir que por favor sigan trabajando, que vayan a los hospitales, que vayan a las farmacias. Entonces necesitábamos ponernos en el lugar. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande de sentir lo que estaban haciendo y tratar de desarrollar. ¿Qué nos dimos cuenta? Que no había una solución global, y teníamos que empezar a desarrollar cosas personalizadas para cada grupo. No era el mismo problema de las personas de planta. Entonces empoderamos a los equipos para que empiecen a conversar con la gente, generen equipos de ayuda y encontremos lo que realmente necesitaba. Entonces, en vez de tener un programa general, realmente generamos programas específicos. Y creo que ahí empezó a generar una dinámica muy interesante, porque la gente nos empezó a decir lo que necesitábamos. Empoderamos a estos equipos, a estos líderes que empezaron a solucionar los problemas y nos empezaron a dar muy buenas ideas. Apoyamos a las personas en temas familiares, apoyo por ejemplo, a los hijos, tenían muchos problemas, telemedicina, implementamos un programa de telemedicina. También, obviamente somos una empresa de salud, entonces va de más decir que apoyamos a todos nuestros colaboradores en temas médicos, en temas de tratamiento. Nos obsesionamos por la seguridad interna, pero también hicimos que no solamente sea una obsesión nuestra, sino que apoyemos a desarrollar con nuestro equipo metodologías, testeos, que hacía que la gente además se sienta segura porque entendía cómo tenía que protegerse y además podía compartir con otros la manera que estaba haciendo. Entonces eso generó un orgullo y una necesidad de compartir, pero al mismo tiempo fortaleció a que durante toda la pandemia nosotros no paramos las operaciones. Otra cosa importante es que nos dimos cuenta que no era complicado comunicar
y preguntar y hacer encuestas. Antes hacíamos una encuesta al año y empezamos a hacer encuestas semanales, quincenales, una vez al mes, desarrollamos indicadores, entonces nos permitía validar si lo que estábamos haciendo generaba impacto o no. Y eso nos permitió ajustar algunos de los programas, implementar nuevas cosas. Por ejemplo, ¿no? El tema de apoyo psicológico salió de una idea, la implementamos. Y finalmente el trabajo con los líderes, ¿no? Porque en esta pandemia el líder tenía que hacer la contención de los problemas. Entonces tomamos la decisión de generar equipos, ¿no? Y a esos equipos les dimos mucha autonomía, ¿no? Estos equipos tomaban decisiones importantes, tomaban decisiones de parar operaciones, tomaban decisiones de continuidad y tomaban decisiones incluso más allá de la gerencia. O sea, les dimos total autonomía en la gestión, lo que realmente fue la primera vez para nosotros de empoderar tanto al personal. Entonces, yo creo que la suma de estos 3 pilares son los que nos han permitido pasar estos momentos tan difíciles y lograr capitalizar ciertas cosas que para nosotros nos parecía pues muy difícil realizarla, ¿no? Y nos dimos cuenta que hay pequeñas ganancias y pequeñas cosas que se han quedado con nosotros. Creo que todos hemos vivido las mismas contingencias, los mismos problemas y creo que hemos reaccionado de maneras muy similares. Y los beneficios creo que sí han sido importantes porque las familias se han sentido golpeadas. En las encuestas que nosotros hacíamos con la gente nos comentaban mucho que si bien nosotros hemos mantenido la estabilidad laboral, pero efectivamente había miembros de su familia que han dejado de trabajar o personas que han fallecido y cercanas y obviamente habían gastos excepcionales que realizaban las familias. Por eso sí hemos hecho todos los esfuerzos posibles para tratar de apoyar en un momento de dificultad a las familias con todo lo que estaba a nuestro alcance. Esa ha sido un poco la decisión que hemos tomado como compañía, que se ha traducido en algunos programas que hoy se mantienen, como por ejemplo el hecho de mejorar la salud, el hecho de fortalecer, de generar packs de vitaminas, por ejemplo, que nosotros estamos con el rubro. Entonces hemos trabajado mucho en mejorar el sistema inmune, empezar por casa, y no solamente ese beneficio llega al trabajador, sino llega a toda su familia. Además de todos los beneficios de salud, de contar con un asesoramiento médico, de innovación en los protocolos de tratamiento, el tema de testeo se ha mantenido, se ha hecho extensivo a la familia. Cuando nosotros había una persona contagiada, se testeaba a toda la familia, mandábamos a testear a la casa de las personas. Es un beneficio que hoy en día se mantiene con las personas. Incluso llegamos a desarrollar una parte de testeo importante basada en la necesidad de las personas, que hoy en día se ha convertido en un testeo que se mantiene y que más bien hemos hecho beneficiar a otras personas, pero la necesidad del testeo salió del equipo de trabajo, ¿no? Es decir, hagamos el desarrollo, hagamos la investigación, traigamos la tecnología, hagamos a disposición, pero no era una cosa que estábamos pensando sino en nosotros, que al final, y después de que lo habíamos desarrollado para nosotros, al final se ha quedado hoy día como incluso como un aporte a las personas. Creo que si bien estos beneficios son importantes, pero lo que cataliza, digamos, ¿no? La levadura, digamos, de estos beneficios siguen siendo las habilidades blandas, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que hay muchos esfuerzos, después lo vamos a hablar, que no han funcionado. Entonces, ¿qué hacía que estos esfuerzos funcionen? Ahí creo que para nosotros el trabajo de la agilidad ha sido muy importante porque necesitábamos crear soluciones rápidas. Entonces hemos trabajado mucho en los equipos para generar prácticas ágiles, para entrenar, para capacitar a los equipos que puedan desarrollar las cosas de manera ágil, porque habían cambios muy rápidos que hacer. Entonces el hecho de haber hecho un foco, de haberle puesto mucha dedicación a las prácticas ágiles dentro de los equipos, nos ha ayudado a desarrollar muchas cosas dentro de la compañía y han tenido un beneficio adicional porque en realidad no estaban dispuestas para eso, pero al final son los beneficios, por lo que al final vemos que la inversión que uno hace en la gente y en la protección al final del día redunda en la productividad de toda la organización. Otro punto importante de lo que es las habilidades blandas durante este tiempo es el tema del pensamiento
estratégico de los líderes. ¿Por qué digo eso? Porque justamente, Daniel lo comentaba, había que transmitir esa seguridad donde estábamos yendo. Y esa seguridad no la da un director general, un gerente general que está a muchos kilómetros o probablemente lo da el líder cercano. Entonces había que tratar de que él pueda entender lo que queríamos hacer y pueda transmitir esa seguridad. Pero esa seguridad solamente la tenía si era capaz de visualizar hacia dónde íbamos, lo que teníamos que hacer y por qué teníamos que hacer las cosas. Entonces el desarrollar ese pensamiento en los líderes ha sido una cosa muy importante para nosotros. Y finalmente creo que aquí hay un descubrimiento en todo esto de una habilidad blanda que es con tanta data que uno empieza a generar hay que empezar a analizar, ¿no? Y antes de esto tomábamos muchas decisiones por feeling, ¿no? Creo que debería ser así o mejor hacer esto. En cambio, esto nos ha empujado a buscar y a tratar de escarbar la data para saber si lo que estábamos haciendo estaba bien o no. Entonces, las encuestas, los indicadores, los liderómetros, y generamos, por ejemplo, un índice que le llamamos el termómetro, ¿no? Que mide varios índices que medimos en toda la compañía, se mide regularmente, entonces nos empezaba a medir ciertos indicadores. Entonces, hay que desarrollar una competencia en los líderes para que empiecen también a analizar y canalizar y tomar mejores decisiones con los beneficios y con la productividad de sus equipos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que, claro, los equipos que empiezan a manejar eso son los equipos que después se desarrollan mejor, ¿no? Los equipos que implementan mejores prácticas de agilidad, al final son los equipos que menos impactados han salido del tema de la pandemia. Y nos pasó el caso que, claro, en ciertos momentos incluso gerentes estuvieron fuera y sus equipos tuvieron que asumir los desafíos de toda una gerencia. Entonces, todo esto no hubiera sido posible, obviamente, si no hubiéramos trabajado y desarrollado las habilidades blandas. Entonces, creo que un mensaje importante es que al final todo lo que nosotros invertimos en gente, en desarrollo, en beneficios, al final retorna para la compañía, ¿no? Es decir, no es aparentemente, a veces uno piensa que no hay un retorno inmediato, pero los retornos, la verdad que nos sorprenden, digamos, ¿no? Y nos han llevado a grandes cambios organizacionales, productivos, en temas que han nacido de una necesidad empática y de desarrollo de los líderes. Entonces, creo que por eso lo que decimos es que la habilidad blanda es la que genera la levadura, ¿no? Y nos permite que las inversiones que estamos haciendo más bien florezcan. Gracias, Aldana. Creo que uno de los primeros desafíos era reconocer los errores. O sea, creo que las organizaciones no es fácil, o sea, es mucho mejor decir que lo has hecho bien, pero te cuesta admitir que te has equivocado y más aún en un periodo donde era crítico y reconocer tus errores y cambiar. Entonces creo que ha habido una parte importante y obviamente muchas cosas nos han salido bien y muchas cosas no nos han salido bien, ¿no? Y uno de los aprendizajes de las cosas que no nos han salido bien han sido los pilotos. O sea, al principio las prácticas eran pues para todo el mundo, o sea, esa es la regla para todos. Entonces cuando hemos empezado, por ejemplo, ¿no? A nosotros también nos ha pasado el tema de que obviamente las agendas estaban súper llenas, uno tras uno, reuniones, o sea, nadie pensaba que el otro comía o los horarios eran diferentes, ¿no? Entonces eso ha tenido que mejorar y ahí hemos empezado a ver que había que planificar el tiempo y hemos empezado a introducir prácticas a veces de, ok, ¿por qué no simulamos y por qué no hacemos una pequeña prueba con un equipo, vemos cómo funciona y antes de lanzar? Entonces hemos aprendido a ya no hacer lanzamientos totales, sino a hacer pequeños pilotos, ver cómo funcionan y rápidamente escalarlos. Creo que ese es un aprendizaje de los errores que hemos cometido, ¿no? Y han sido varios ajustes que hemos tenido que hacer en el camino, y obviamente que han tenido problemas a veces en la productividad, en la facturación, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido errores en la facturación, obviamente era complejo hacerlo en plena pandemia, pero eso nos ha mostrado que la gestión de proyectos, la agilidad tiene que ser mejor enfocada, ¿no? Otra de las cosas importantes que creo que nos deja, y lo he mencionado, ¿no? Es el tema de la medición. Es decir,
No es solamente medir por medir, pero efectivamente a la hora de tomar decisiones, el empezar a medir mediciones básicas en todas las áreas era súper importante. Entonces había muchas cosas en las cuales hemos tomado decisiones, pero al no haber empezado a medir las cosas, no podíamos valorar si realmente lo que habíamos hecho había generado un impacto o no. Entonces en las áreas es una cosa importante el medir, ¿no? El medir y el poder el relacionar ciertos KPIs con la medición. Les doy un ejemplo, o sea, acabamos el periodo y mi directorio me pregunta, y Juan José, ¿y cuál es el impacto de lo que has hecho? Y claro, yo le digo, muy bien, mira, great place to work, pero me dice, sí, pero mostrame cómo realmente ha sido, qué cosas de las que has hecho ha funcionado y qué cosas no. Entonces, claro, con esas reflexiones hemos empezado a decir, ok, hay maneras de medirlo. ¿Por qué? Porque podemos linkear, ahora que preguntamos a los colaboradores, podemos preguntarles si estas acciones están teniendo impacto, cuánto valoran y empezar a linkear y empezar a analizar efectivamente si los esfuerzos que estamos haciendo están impactando directamente en la productividad o en su bienestar. Entonces, es implementar métricas que nos permitan tomar mejores decisiones. Y finalmente, uno de los grandes aprendizajes y que viene de los errores es este llamado profundo a los líderes a un cambio real de lo que uno es, ¿no? Es decir, a la hora de la hora te ves enfrentado a tantas necesidades que te confrontan a ti como líder, que realmente necesitas realmente no solamente hacer cambios pequeños en las organizaciones, sino directamente te implican cambios personales profundos, es decir, capacidad de comunicación, capacidad analítica, cambio en los modos de vida. O sea, no le puedes decir a la gente que tenga mejores hábitos de vida, que se cuide, etcétera, si obviamente tú no los incorporas. Entonces, creo que esta pandemia nos ha dejado un llamado profundo a la transformación del liderazgo y a la transformación nuestra, porque justamente ponemos la barrera, ¿no? O sea, en la medida que podemos nosotros guiar a nuestras organizaciones, en la medida que nosotros también seamos exigentes con nosotros. Entonces, esa presión a la transformación y al cambio personal creo que ha sido muy evidente durante esta pandemia y es también uno de los problemas que hemos tenido, pero al final se convierte en un gran aprendizaje para nosotros.